¿Por qué? ¿Por qué necesitamos nosotros entender que tenemos que dar gracias? A ver, ¿por qué? Dígame. Porque tienes que aprender a dar gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Este año 2019, estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando un tiempo. Diciembre 2019, 21 de diciembre. Quedan aproximadamente 10 días para que termine este año. ¿Qué cosa ha hecho Dios contigo? Un montón. 22. Perdón, 22. ¿Qué cosa ha hecho Dios contigo? A ver. Mira, te hago una retrospección desde enero hasta aquí. Y imagínate dónde estabas en enero, dónde estabas en febrero, dónde estabas en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? ¿Y dónde te tiene hoy Dios? Los que caminan, los que buscan, los que anhelan su presencia. ¿Dónde estabas en enero? A ver, ¿quién me puede contar? ¿Dónde estabas en enero? ¿Dónde estabas en febrero? ¿Estabas en el mundo, en el pecado, en las fiestas? ¿Dónde estabas? ¿Con las amigas? ¿Con los amigos? ¿Con los amigobios? ¿Dónde estabas? ¿O estabas buscando a Dios? ¿O estabas sumergido en los vicios? ¿En la borrachera? Porque de ahí me rescató Dios a mí también. Yo nunca fui santo hasta que Dios me encontró y tuve que tomar una decisión. Y entonces, ¿por qué no tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que Él nos ha dado? Por esa salvación tan grande. ¿Por qué no podemos decirle, Señor, te doy gracias por la vida, te doy gracias por la salud, te doy gracias por la fuerza, te doy gracias por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa? Aunque no es la mejor, pero yo te doy gracias. Porque cuando tú comienzas a dar gracias, tú comienzas a declarar que tu esposo, que tu esposa comienza a caminar en el propósito. Amén. Tú caminas por fe. Tú comienzas a declarar por fe. Y los que no tienen, oren, que el Señor les va a dar. Pero a alguien conforme a su propósito. No el guaperas, ¿verdad? Uy, qué guapo ese chico. No. Dios te va a dar un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Las solteras, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dije solteras, ¿eh? Por las dudas, ¿verdad? Dame Tesalonicenses. Porque aquí todo el mundo se apunta, ¿verdad? Al tren. Todo el mundo saca ticket. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo tenemos que dar gracias a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios. No es que yo le pedí un Ferrari y no me lo dio. ¿Cómo voy a dar? Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Y muchas veces los no de Dios son para bendición tuya. Amén. Pero como eres tan cabezón, tú quieres que te lo dé sí o sí. Y Dios te dice no, porque si te lo doy te vas a perder. ¿A cuánta gente Dios le bendijo y se fue al mundo? ¿Por cuánta gente hemos orado por documentos, por sanidades, por prosperidad financiera? El Señor hizo su trabajo y hoy no están aquí. ¿Sí o no? ¿Por cuánta gente? ¿A cuánta gente conoce que venía? Pastor, ore porque no tengo trabajo. Dios le dio trabajo, le dio documentos, le abrió puertas de bendición y hoy están en el mundo sirviendo a Satanás. En vez de estar honrando a aquel que le bendijo. En vez de estar honrando a aquel que hizo su trabajo cuando tú se lo pediste. Escucha. Da gracias a Dios en todo. No solamente en lo que Él te da. También en lo que no te da. Pero qué duro es dar gracias a Dios cuando algo no te da. Es que yo le he pedido, pastores, que yo ya llevo años. Sigue golpeando. Amén. Sigue golpeando. Si es la voluntad de Dios, Él te lo va a dar. ¿Sabes cómo oramos nosotros, mi esposa y yo ahora? Que se echa la voluntad de Dios. Porque nuestra voluntad muchas veces es susceptible
susceptible de ser guiado por nuestras emociones, por nuestra carne, por lo que nosotros queremos. Y es contraria casi siempre a la voluntad de Dios. Dios quiere darte de todo. Dios quiere hacer contigo algo fenomenal, pero tu corazón tiene que estar sano. ¿Por qué a mucha gente Dios no lo bendice más? Porque si lo bendice se va al mundo, se pierde. Tu corazón no está sano. Va a derramar una bendición económica, una bendición financiera y te vas a perder. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente fue bendecida, prosperada financieramente? Y hoy están con amantes, con esto, con aquello, en vicios, en cosas turbias, en el vicio. Cuando Dios te quiere bendecir es para que tú te levantes, para que tú seas de edificación y de bendición a otra gente. Entonces dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué significa que esta es la voluntad de Dios? Que esto es lo que Dios quiere de ti, que esto es lo que Dios quiere para ti, que tú comiences a dar gracias a Dios. Tienes que aprender. Ya hemos tenido meses atrás, hablé acerca del agradecimiento. El agradecimiento que multiplica. Cuando tú das gracias, multiplica. El agradecimiento que levanta, que resucita aquello que está muerto. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando Dios tiene una voluntad en tu vida, es que tú aprendas a darle gracias a Dios. Entonces, ¿es difícil darle gracias a Dios cuando Él te bendice? ¿Cuando Él te prospera? ¿Cuando todo va bien? No. ¿Cuando tienes dinero en el bolsillo? Cuando no tienes problema del alquiler, que no tienes problema para ir a gastar, no tienes problema para ir a comer en un restaurante. Da gusto darle gracias a Dios, ¿sí o no? ¿Y cuando no tienes, cuando te falta? ¿Y cuando te falta? Qué duro, ¿verdad? Cuando todo te va mal. Tu trabajo, no tienes trabajo, ya para comenzar no tienes trabajo. No tienes economía, no tienes finanzas. Estás enfermo. Y tú igual tienes que darle gracias a Dios. Tú igual tienes que darle gracias a Dios. Mi esposa estaba diciendo, cuando cantamos esta canción de Dani Berrios, Alaba, nosotros estamos pasando unos momentos durísimos financieramente hablando, económicamente hablando, que tenemos que juntar los céntimos para ir al supermercado. Y nosotros seguimos alabando. Y nosotros seguimos adorando. Y nosotros seguimos creyéndole a Dios. Por eso cuando la gente viene y me dice, pastor, que tengo otro problema, digo, yo ya estuve ahí. Yo ya pasé por eso. Yo puedo decirte que si confías en Dios, Él te va a levantar. Y Él te va a bendecir y te va a prosperar. Ya estuve sin trabajo, sí. Estuve pasando problemas económicos graves, sí. Íbamos al supermercado, mi niño quería comer un tipo de galleta, le decía que no. Que esos no eran buenos, porque no teníamos para comprarle. ¿Me entiendes? Y hoy con mi esposa nos vamos y cogemos lo que nosotros queremos, lo que nos gusta. Porque Dios te pasa por procesos. Dios está probando tu corazón. Dios está probando la fidelidad de tu corazón en momentos difíciles. Si tú aprendiste a darle gracias a Dios, ¿en qué? ¿En qué? En todo. En todo. Tienes que aprender a darle gracias a Dios en todo. En las buenas y en las malas. En la escasez y en la abundancia. Esto es como un matrimonio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos están casados? Levanten su mano, los casados. No los cansados, porque habemos unos pocos también. Los casados y enamorados. Los que llevan activo la llama del amor, ¿verdad? Bueno, ahí ya no, pastor. Bueno, hasta casados estamos bien, ¿verdad? Escucha. Los casados hacen un pacto de estar con la persona en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Cuando tú entras a hacer un pacto con Dios, estás haciendo el mismo pacto. El mismo pacto. Porque la vida cristiana no siempre va a ser fácil. Dice, en el mundo tendréis aflicciones,
Jesús estaba diciendo que sí o sí, las aflicciones te van a venir, los problemas te van a venir, las circunstancias te van a venir, situaciones duras te van a venir, te van a llegar. Dile que está a tu lado, te van a llegar. Pero dice, pero confiad, confiad, activar la fe. Confianza es con fe en algo que va a suceder. Pero confía porque yo he vencido al mundo y no hay nada que no se someta a la perfecta voluntad de Dios. El mundo está sometido a la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú le crees, cuando tú descansas en Él, cuando tú confías en Él. No son tus fuerzas, no son tus talentos, no son tus capacidades. Es Dios actuando en ti y a través tuyo. El poder de Dios activo en ti. Dile que está a tu lado, el poder de Dios activo en ti. Te voy a contar una historia. Lucas, déjame contarte una historia rápida. Hoy tenemos que correr. Lucas 17, 11 al 19 dice, yendo Jesús a Jerusalén, se iba a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio le dijo, id, mostraos al sacerdote, y aconteció que mientras iban fueron, ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Comenzamos. Jesús iba camino a Jerusalén. Te voy a parafrasear rápidamente lo que va a pasar. Jesús iba camino a Jerusalén y se encuentra con 10 personas y las 10 eran leprosas. ¿Por qué 10 personas? ¿Por qué estaban juntos? Porque los leprosos, la lepra era considerada una enfermedad como una maldición. Como una maldición. Y ellos estaban aparte. Ellos no podían entrar a la ciudad, no podían entrar al pueblo, ellos tenían que vivir aparte. Había una maldición, eran malditos. Eran malditos. La lepra era una enfermedad altamente contagiosa en ese tiempo y no había cura. No había cura para la lepra. Había una ley judía que decía que ellos tenían que taparse la cabeza. Y cuando alguien se acercaba decía, yo soy inmundo, yo estoy inmundo. Ellos tenían que declarar que estaban leprosos, que estaban inmundos. Imagínate la vida de estos leprosos. No tenían nada. No tenían casa, no tenían familia, lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Hasta que tuvieron un encuentro personal con Dios. Más atrás, hijo. Comenzamos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no podían ni acercarse. De lejos, se pararon de lejos. Estaba prohibido. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Comenzaron a ver a Jesús caminando. Lo reconocieron por todas las sanidades y todos los milagros que Jesús había hecho. Reconocieron que era Jesús quien estaba caminando. Y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron, ¿qué? Limpiados. 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 Dios le dio una orden. No les dijo, venga, voy a orar por ti, te voy a tocar, te voy a ungir con aceite, te voy a derramar 5 litros de aceite de oliva. No le dijo nada. No le dijo nada de eso. Dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Y estos 10 leprosos, caminando en esa palabra de obediencia. Digan conmigo, palabra de obediencia. Palabra de obediencia. Porque cualquiera puede decir, ¿qué me estás contando? Si yo quiero que tú me toques, si yo quiero que tú me sanes, ¿para qué voy a los sacerdotes? ¿Para qué?
Pero ellos obedecieron. Y por esa palabra de obediencia, dice que conforme iban caminando, se iban limpiando. Estaban siendo limpios. Caminaron en la obediencia a la palabra que les fue dada. A la palabra que te fue dada. ¿Cuántos recibieron palabra y no obedecieron? ¿Te perdiste la bendición? La palabra tienes que aceptarla, recibirla, atesorarla, apropiarte de ella y conquistarla. Amén. Tienes que trabajar la palabra. Uy, es que a mí me dijeron, pastor, que yo voy a tener 200 personas y en la iglesia y no haces nada. ¿Tú crees que por arte de magia, pum, va a venir 200 personas? No. Hay que trabajar, hay que evangelizar, hay que salir, hay que conquistar, hay que orar. Tenemos que estar en guerra, ¿sí o no? En guerra espiritual para que los aires comiencen a romper toda posición, para que la gente venga, para que la gente entienda. Porque una cosa es que la gente venga, otra cosa es que la gente entienda el mensaje de la cruz. Otra cosa que tú te conformes a lo que escuchas. Oye, qué linda palabra, qué buena prédica, qué lindo, pero no te cambió. No te cambió para nada. Fuiste convencido, pero no convertido. Te convenciste, oh, qué lindo, pero no te cambió. ¿No te cambió? Ahora, cuando la palabra entra y penetra, como espada de doble filo, y comienza a partir el alma, la coyuntura, el espíritu, ahí es cuando la palabra comienza a ser brillante. Amén. Ahí es cuando la palabra comienza a producir frutos. Y tú dices, wow, necesito a Dios. Necesito confiar en Él. Necesito, como estos 10 leprosos, necesitaban de un toque del maestro. De una palabra del maestro. Dijeron, vayan y muéstrense al sacerdote. Y cuando iban, obedecieron. Primero, digan conmigo, obedecieron. Y cuando obedecieron, comenzaron a caminar. Y dijeron, mira, se me está saliendo la lepra, wow. Oye, estamos limpios. Fueron sanados de una enfermedad altamente contagiosa, que era considerada una maldición, escúchame. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos fueron? 10. ¿Cuánto volvió? 1. 1. El 10%. Wow. ¿Y el 90%? ¿Y el 90%? Es un reflejo de esta sociedad actual, donde el 90% de la gente son ingratas con Dios, donde el 90% no valoran lo que Dios le está dando, lo que tienes, la casa que tienes, el coche que tienes, la ropa que tienes, el zapato que tienes. Es envidia de mucha otra gente que no tiene. Yo lloraba por unos zapatos, dice una frase, hasta que he visto a alguien que no tenía pies. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Deja de quejarte y dale gracias a Dios por lo que tienes. Amén. Por todo lo que Él te está dando. No lo que quieres, sino lo que necesitas. ¿Ok? Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado. ¡Wow! Estoy sano. He recuperado mi estatus de ciudadano. Ya no soy un paria, ya no soy un desechado, ya no soy un fracasado, ya no soy un enfermo, ya no soy un maldito. Ahora he recuperado el estatus de ciudadano. Estoy limpio. Y dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes un toque de Dios, no te puedes quedar callado. Amén. No te puedes quedar callado. Cuando Dios hace una obra grande contigo, no te tienes que quedar callado. Amén. ¿Por qué nosotros decimos, levántate, salta, declara, proclama? ¿Por qué le decimos eso? Porque cuando declaras lo que Dios hace contigo, entonces estás exaltando su nombre, estás glorificando su nombre. Porque dice, lo que el hombre no pudo, Dios lo hizo. Lo que el hombre no pudo, aquello que era imposible para mí, Dios sí lo hizo. Entonces estás declarando que es el poder de Dios en ti, actuando a favor tuyo, peleando a favor tuyo. ¿Ok? Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Diga conmigo, dándole gracias. Dándole gracias. Dándole gracias, otra vez. Dándole gracias. Tienes que aprender a darle gracias. Y este era samaritano. Escucha, ¿por qué dice que era samaritano?
Porque judíos y samaritanos no se trataban. Los samaritanos eran como una casta inferior a los judíos. ¿Entiendes? Los samaritanos no tenían trato con los judíos. Pero justo el que volvió a dar gracias al judío, a Jesús de Nazaret, era samaritano. Wow. Versículo 17. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Te acuerdas de alguien que ha venido, ha sido bendecido en este lugar y no está? ¿Te acuerdas? Que Dios lo levantó, lo exaltó, que Dios le bendijo económicamente, le dio trabajo y hoy no está aquí. ¿Te acuerdas de alguien? ¿Te acuerdas de alguien? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los demás dónde están? ¿Dónde están? Prefirieron la bendición y después a servir a otros dioses. Cambiaron la bendición de Dios por la bendición de otros dioses. Recuerdo una persona, escuché un testimonio de una persona que fue sanada de cáncer. Y por un tiempo estuvo firme en los caminos del Señor. El Señor restauró su matrimonio en ese proceso de sanidad de cáncer. Cuando Dios sanó su vida, a los 6 meses falleció. Y el pastor preguntó ¿por qué? Cuando fue sano, volvió a sus andanzas. En adulterio, en fornicación, en vicios, en droga, en bebida. Murió. No supo valorar lo que Dios había hecho con él. No supo valorar la bendición que Dios le dio para que le sirviera a él. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Te voy a contar un secreto. Los 10 fueron limpios, fueron sanados, los 10. Pero el samaritano, por volver a dar gracias a Dios, ¿sabes qué consiguió también? La salvación. Él fue salvo. Él fue salvo. Los otros fueron sanados. Él fue salvo también. Wow. Aparte de ser sanado, fue salvo. Y recibió la bendición del cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A causa de la acción de gracias que tuvo. De volver y dar gracias a Dios por lo que Jesús había hecho con él. Muchas veces te conformas con las bendiciones. Y buscas las bendiciones de Dios. Y no buscas a quien te bendice. ¿Ah? Quieres las bendiciones pero no quieres compromiso. Quieres las bendiciones pero no quieres sacrificio. Compromiso cero. Y así no funciona. Funciona una vez para Dios mostrarte su bondad, su amor y su misericordia. Y Dios te va a mostrar. Pero a partir de ahí es responsabilidad tuya mantenerte en contacto, intimidad y comunión con Dios. A partir de ahí. Qué tremendo. Termino. Romanos 1:18-25 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay algo que le cabrea a Dios. Hay algo que le pone. Dice, porque la ira de Dios. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa esto, pastor? Que Dios ya te ha mostrado toda la creación. Dios te está mostrando cada día su bondad, su amor, su misericordia en todo lo creado. Y Él no ha sido escaso. No ha sido escaso. Él ha creado todas las cosas para que tú las disfrutes.
¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo aquí. Porque las cosas invisibles de su eterno poder de deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No me mintió. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. ¿Cuánta gente conoce a Dios? ¿Cuánta gente conoce a Dios? ¿Te puedes considerar que eres una persona que conoce a Dios? ¿Tú conoces a Dios? Y el silencio me responde. Tienes que aprender a conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, algo va a pasar. Pero aquí dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dame más. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Radiografía de la sociedad actual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya estaba escrito en la Biblia. Hace más de 2000 años. Uy, pastor, ¿cómo está la sociedad? Pero sí, ya está escrito. ¿Qué te sorprende? ¿Verdad? En la Biblia sí, pastorista. Créelo. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Nunca. Hay algo que le pone súper nervioso a Dios, que lo aira. Es cambiar la verdad por la mentira. Nunca puedes cambiar la verdad de Dios por la mentira. Nunca. Diga conmigo, nunca. Nunca. No debo cambiar la verdad de Dios por la mentira. No puedo. No hay manera. No. Porque la verdad de Dios es absoluta, es eterna, es permanente para contigo. La mentira no. En el huerto del Edén, Eva le creyó a Satanás, el diablo, a través de una serpiente. ¿Sí o no? Una mentira. Y Eva instigó a Adán para que cayera con él, con ella. Le creyeron la mentira de Satanás y no le creyeron a Dios. ¿Cuántas veces estás sujeto a creerle a las mentiras del diablo en tu vida en vez de creer la verdad de Dios? ¿Cuántas veces? Qué tremendo. Amados, cuando tú no eres agradecido con Dios, te va a caer lepra. ¿Qué, pastor? Sí. Porque la lepra es algo que te impide acceder a las bendiciones de Dios. Hasta hace poco los 9 restantes que no vinieron a dar eran unos parias, unos indeseables, ¿sí o no? Y no se dignaron en venir a dar gracias a aquel que los sanó. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido y no fuiste capaz de darle gracias? Ah, sí, con mi talento, con mi capacidad. Ah, sí, con mi conocimiento. A mí nadie me ha regalado nada, pastor. ¿Escucharon esa frase? ¿Escucharon esa frase? Yo todo me lo he conseguido con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi sudor. Mentira. Porque si no fuera porque Dios te ha dado, no tendría absolutamente nada. Mentira. Dios te dio fuerza, te dio gracia, te dio sabiduría, te dio inteligencia, te dio capacidades, te dio dones, te dio talentos. Pero porque Dios te lo dio. Y cuando te va... Yo he escuchado gente decir, todo lo que yo quiero yo lo consigo.
¿Escucharon gente así? Y en parte es bueno. Es una buena afirmación. Pero le estás sacando el derecho a Dios a actuar en tu vida. ¿Me escucharon? Le estás sacando la autoridad a Dios a hacer cosas en ti. ¿Sabes por qué? Porque tus fuerzas, tus conocimientos, tus talentos son ¿qué? Limitados. Son limitados. Y cuando tú comienzas a decir al Señor, yo deposito toda mi confianza en ti, los talentos y la fuerza de Dios son ¿qué? Ilimitado. Ilimitados. ¿Quién gana? Dios. ¿Tú o Dios? Dios. ¿Tú vas a objetarle a Dios lo que Él hace? ¿Mm? Si Él te dio un cerebro de 18 gramos y a veces ni lo haces trabajar. Si el 5% está demostrado científicamente que el 5% de tu capacidad mental es lo que tú desarrollas. Y Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, lo sabe todo. Yo prefiero confiar en Dios. ¿Ok? Y Amén. prefiero darle gracias a Dios. Yo quiero que aprendas a darle gracias a Dios. Culto de acción de gracias. Escúchame. 2019 está terminando. Haz un balance. Haz un balance. ¿Dónde estabas y dónde estás ahora? Haz un balance para el 2020. ¿Dónde quieres avanzar? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres que Dios haga contigo? ¿Qué quieres que Dios comience a hacer contigo? Mi esposa y yo hemos visto pasar mucha gente por esta iglesia. Y muchos se han quedado. Y otros se han ido. Una de las cosas que nosotros más hemos visto es a la gente ingrata. Gente ingrata. Gente que se le ha abierto las puertas. Gente que se le ha dado todo. Se le ha ayudado de todas las maneras posibles. Y hoy no están. Y hoy no están. Y aquí dice que Dios se molesta porque no le dieron gracias a Él. Yo entiendo más o menos el corazón de Dios, porque yo sé cómo yo me he sentido ante tanta ingratitud. ¿Me entiendes? No me hago la víctima. No. Lo que quiero decirte es que yo entiendo a Dios cuando eres ingrato con Él. Yo conozco el corazón de Dios. Cuando se ha hecho todo por ti y tú no has hecho absolutamente ni siquiera le has dado las gracias a Él. Y darle las gracias no es decir solamente gracias. Es vivir como Él pide. Es entregar tiempo, sacrificio. Es entregar cosas que Él te va a demandar en medio de la vida cristiana. Mi esposa y yo nos hemos levantado a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a orar por gente. ¿Sí o no? Y con eso no digo que la gente no sea agradecida, no. Pero otra gente no. La ingratitud es algo que se tiene que extirpar de la iglesia cristiana. Tienes que aprender a darle gracias a Dios. Amén. Amén. Ponte de pie.